El salón de la academia estaba lleno de ruido, luz y voces alienígenas. Pero en medio de todo, había un lugar tranquilo, un solo asiento vacío. Todos los días, estudiantes de diferentes planetas venían a estudiar allí. Pero nadie se sentaba a su lado. Se sentaba sola. Su nombre era Valari, una chica alienígena de piel azul profundo y brillantes ojos violetas. Llevaba el pelo largo y plateado recogido en una trenza y vestía el uniforme estándar de la academia como todos los demás. Pero había algo diferente en ella. El aroma. No era malo, solo extraño. Para la mayoría, olía demasiado fuerte. Una mezcla de tierra mojada, flores viejas y algo desconocido. Los estudiantes arrugaban la nariz, susurraban y se alejaban. Algunos decían que les daba dolor de cabeza. Otros simplemente se reían y la insultaban a sus espaldas. Valari no se defendió. Se quedó quieta. Había aprendido hacía mucho tiempo que el silencio era más seguro. Los profesores no dijeron nada. Actuaron como si el asiento a su lado no existiera hasta hoy. Se abrió una puerta y un nuevo estudiante entró al salón. Era humano. Tenía el pelo castaño corto, una barba ligera y ojos cansados, como si no hubiera dormido bien. Se llamaba Michael y se estaba transfiriendo de la Tierra tras la muerte de su madre. No miró mucho a su alrededor, solo buscó un sitio donde sentarse. La mayoría de los asientos estaban ocupados, otros tenían maletas guardadas. Entonces lo vio, el único asiento vacío de la sala. Caminó directo hacia él. Todos se giraron a mirar. Imposible. Una chica susurró, va a sentarse ahí. No la huele. Otra rió. Valari levantó la vista lentamente, con el corazón latiendo más rápido. Sus ojos se encontraron con los de él. Esperaba que se detuviera, que oliera su aroma y se diera la vuelta como todos los demás. Pero Michael no se detuvo. Se sentó a su lado y colocó su maleta debajo del escritorio. Valari se quedó paralizada. La sala se sumió en el silencio. Michael se recostó y respiró hondo. Y luego sonrió. Este olor, dijo en voz baja, me recuerda al bosque cerca de la casa de mi abuela después de la lluvia. Fari parpadeó. Nadie había dicho algo así antes. ¿Te importa?, preguntó con voz suave como el viento. Michael negó con la cabeza. Me gusta. Me siento como en casa. Se oyeron jadeos en la sala. Algunos estudiantes rieron disimuladamente. Algunos susurraron insultos, pero a Michael no le importó. Abrió su tableta de datos y miró la pantalla. Valari giró la cara, pero le temblaban las manos. Llevaba 3 años sola. 3 años sin nadie cerca. Y ahora alguien se sentaba a su lado. No solo se sentaba, sino que sonreía. Después de clase, Michael empacó su mochila y se levantó. Valari lo miró, insegura de si debía decir algo. Gracias, dijo. ¿Por qué?, preguntó él, ladeando la cabeza. Por no tener miedo. Michael rió entre dientes. ¿Por qué iba a tenerle miedo a alguien que huele a tierra después de la lluvia? Sonrió levemente, con una timidez inusual en su rostro. Detrás de ellos, algunos estudiantes hicieron comentarios groseros. Un chico dijo, «Cuidado, humano. Podría derretirte la nariz». Michael se giró, con el rostro sereno, pero serio. «Quizás tu olfato no es lo suficientemente fuerte», respondió. El chico cerró la boca, sorprendido. Fari lo observó. Sentía calor en el pecho. Al salir, Michael susurró una palabra en su propio idioma, una palabra que significaba primer amanecer. Era algo que su madre le había dicho una vez. El primero que se queda es como el sol después de una larga tormenta. Por primera vez en mucho tiempo, Valari sintió que la tormenta en su interior se calmaba. Más tarde esa noche, regresó a su pequeña habitación en el ala inferior de la academia. Abrió una pequeña caja de madera. Dentro había una diminuta cápsula de cristal con brillantes vapores aromáticos del mundo natal de su madre.
Nunca la abrió. Nadie la había hecho sentir lo suficientemente segura hasta ahora. Apretó la cápsula contra sí, pensando en las palabras de Michael. Tal vez algún día compartiría esto con él. Tal vez este humano era diferente. Tal vez él pudiera cambiarlo todo. Y así, el asiento vacío dejó de estar vacío. Y Valari dejó de estar sola. No del todo. Ya no. A la mañana siguiente, el aula volvió a vibrar. Pero esta vez, algo era diferente. Michael entró y todas las cabezas se giraron, no para verlo, sino para comprobar si volvería a sentarse en el mismo asiento. Y así fue. Sin pensárselo dos veces, dejó su bolso debajo del escritorio, se sentó junto a Valari y asintió con la cabeza como si fuera lo más normal del mundo. Valari lo miró, sin saber cómo actuar. Nadie había vuelto a sentarse en ese asiento dos veces, ni una sola vez en 3 años. Abrió su cuaderno con dedos temblorosos, fingiendo concentrarse. Pero Michael se acercó, hablando en voz baja. Otra vez ese olor. Hoy es más fuerte, dijo con una sonrisa tranquila. ¿Te sientes bien? Valari dudó. Cambia con las emociones, susurró. Mi aroma, quiero decir. Michael asintió pensativo. Así que hoy es más fuerte porque ella no respondió. Sus mejillas se tiñeron de un ligero tono violeta, la versión alienígena de un rubor. Entonces, inesperadamente, Michael cerró los ojos y respiró hondo. No con burla, sino como quien respira el aire de un bosque apacible. Es bonito, dijo. La verdad es que lo he echado de menos. En casa, mi abuela tenía un pequeño jardín. Después de la lluvia, la tierra olía casi igual. Nunca pensé que la volvería a encontrar, sobre todo en el espacio. Valari lo miró conmocionada. ¿En serio? Abrió los ojos. Cada palabra. No tenía palabras, solo silencio y un latido demasiado fuerte en el pecho. Durante el recreo, Valari no se fue como siempre. Se sentó en silencio, observando a Michael comer algún tipo de bocadillo terrestre, algo crujiente y naranja. Él se dio cuenta. ¿Quieres probar? Ella negó con la cabeza. No puedo comer comida terrestre. Mi sistema es muy diferente. Bien, dijo. Lo siento. No pasa nada, dijo ella en voz baja. La mayoría de la gente olvida que no soy como ellos. Michael sonrió con dulzura. Por eso intento recordar. Valari volvió la vista hacia la ventana. Afuera, jóvenes extraterrestres jugaban, compartían comida y reían. Antes quería que eso formara parte de la multitud. Ahora solo quería paz. ¿Echas de menos la Tierra?, preguntó. Michael se quedó en silencio. Sí, hago muchas cosas. Sobre todo en casa de mi abuela. Ella me crió. Falleció hace poco. Por eso me trasladé aquí. Valari bajó la mirada. Lo siento. No pasa nada, respondió. Ella siempre decía que el dolor y la belleza conviven. Creo que le gustaría tu aroma. Tenía un profundo respeto por la naturaleza. Los dedos de Valari rozaron el borde de su manga. Eres la primera en decir algo amable al respecto, dijo. Mi aroma viene del lado materno. Su gente se comunicaba a través de él. Sentimientos, recuerdos, incluso sanación. Michael se inclinó hacia adelante, interesado. ¿Sanación como medicina? No exactamente. Era sanación emocional. Lo llamábamos memoria olfativa. Mi gente solía guiar a otros a través del dolor mezclando aromas y sonidos. Pero ya nadie lo practica. No después de la guerra. Michael ladeó la cabeza. ¿Qué guerra? Valari apartó la mirada. La que destruyó el mundo natal de mi madre. Ahora todos piensan que nuestro aroma es un tóxico peligroso. Así que lo ocultamos, lo suprimimos. Pero eso es como matar una parte de ti mismo. Michael dijo, no eres tóxico. Llevo 2 días sentado a tu lado y me siento mejor que nunca. Valari lo miró a los ojos.
Lo decía en serio. Más tarde ese día, en la biblioteca, Michael buscó en los archivos. Escribió, enviado terapia de memoria Planeta Valerie Prime. Aparecieron muy pocos resultados. En su mayoría, viejos registros polvorientos de hace más de 50 años. Una pequeña entrada le llamó la atención. La raza Valari usaba cápsulas de cristal perfumado para almacenar huellas emocionales de momentos clave de la vida. Solo quienes tenían un vínculo emocional podían activarlas. Michael copió la línea y se la mostró a Valari. Al día siguiente, ella se quedó mirando las palabras. Luego susurró, «Tengo una». Los ojos de Michael se abrieron de par en par. Una cápsula de aroma. Ella asintió. Pertenecía a mi madre. Nunca la he abierto. No responderá solo a mí. ¿Por qué no? Necesita confianza, dijo. 2 personas, una debe aceptar el aroma por completo. Michael se recostó. Entonces tal vez pueda ayudar. Valari pareció sorprendida. ¿Tú haces eso? Por supuesto, dijo. Si tu aroma lleva recuerdos, tal vez esta cápsula tenga algo que valga la pena. Ver, recordar. Valari sacó una pequeña caja plateada de su bolso. Dentro había un cristal, pequeño, que brillaba tenuemente con una suave luz verde. El vapor se arremolinaba en su interior como una pequeña tormenta atrapada en un cristal. Lo sujetó con fuerza. Lo decidiré pronto. Pero gracias, Michael. De vuelta en su habitación, Michael escribió en su diario. Todos la evitan por su olor, pero para mí, es como un hogar. Y cuanto más aprendo, más creo que no está maldita. Tiene en sus manos algo poderoso, algo olvidado. Cerró el libro y miró las estrellas por la ventana. Y en lo profundo de la academia, Valari aferró la cápsula contra su pecho. Por primera vez en años, no le temía a lo que contenía porque alguien podría finalmente estar listo para recordar. Tarde en la noche, los pasillos de la academia estaban en silencio. Ni pasos, ni voces, solo el suave zumbido de las máquinas y las luces brillantes del cielo. Michael no podía dormir. Su mente volvía una y otra vez a esa cápsula de cristal, al aroma de Valari, a su historia. Era extraño pero reconfortante, como si hubiera conocido su aroma mucho antes de conocerla. Como si estuviera escondido en sus recuerdos, esperando ser recordado. Salió de su habitación, con cuidado de no despertar a sus vecinos. El aire era fresco. Deambuló por un pasillo desconocido, sin pensar en nada más que sintiéndolo todo. Entonces, sin querer, se detuvo. Había algo allí. Un aroma, tenue, dulce y terroso, casi como lluvia fresca sobre madera vieja. Lo atrajo hacia adelante como un rastro. Lo siguió. Lo condujo por escaleras olvidadas a través de una puerta oxidada medio cubierta de musgo y a un lugar que la academia claramente había olvidado. Un jardín antiguo, pero no como los que construían los humanos. Este era extraño, lleno de plantas brillantes, árboles en espiral y aire brumoso que danzaba en suaves colores. El suelo tenía piedras que se iluminaban suavemente al tocarlas. Algunas de las plantas latían con luz como si respiraran. Y justo en el medio, Valari estaba de pie. Se giró cuando él entró. «Seguiste el aroma», dijo en voz baja. «No fue mi intención». Michael respondió extraño. «Yo solo». Me resultaba familiar. Valari asintió. «Este era el santuario de mi madre, un jardín de aromas. Antes de la guerra, lugares como este eran comunes. Cada familia tenía uno». Michael miró a su alrededor. «¿Por qué está escondido?» Después de la guerra, la academia lo selló. Dijo que los aromas eran demasiado salvajes, demasiado peligrosos. Algunos hacían alucinar a otros. Algunos hacían llorar a la gente. Mi madre salvó este. Me dejó la llave. Vengo aquí cuando quiero recordarla». Michael se acercó un paso más, respirando el aire. El aroma cambió mientras se movía.
Ahora olía a humo de fogata, luego a miel, luego a viento salado. Miró a Valari. Está reaccionando a mí. Sonrió pequeña y triste. Responde a la emoción. El jardín lee tus recuerdos. Refleja lo que extrañas, lo que amas. Michael tocó una flor azul. Se abrió lentamente, liberando un suave zumbido. De repente, vio un destello. La cocina de su abuela. Su risa. La galleta que solía hornear. Dio un paso atrás, parpadeando. Eso era real, susurró. Valari asintió. Recuerdo olfativo. Lo sentiste. La respiración de Michael se estremeció. Esto es hermoso. ¿Por qué alguien lo ocultaría? Porque la belleza duele, dijo Valari. Porque el aroma puede mostrar la verdad, y no todos quieren sentir la verdad. Caminó hasta el centro del jardín y se sentó en un banco de piedra. Michael la siguió. Solía soñar con compartir esto con alguien. Susurró. Alguien que no huiría, alguien que pudiera oler más allá de la superficie. Michael se sentó a su lado, en silencio. Sacó la cápsula de cristal de nuevo. Los vapores del interior se arremolinaban más rápido ahora. Se está volviendo más fuerte, dijo. Sabe que hay alguien cerca, alguien que vale la pena. Michael la miró. Quiero ayudarte a abrirla. No solo por curiosidad, sino porque creo que esto es algo que tú, yo y quizás otros también deben ver. Valari sostuvo la cápsula con ambas manos. Contiene el último recuerdo olfativo de mi madre. La cerró antes de morir durante la evacuación. Dijo, algún día, alguien se quedará lo suficiente para abrir esto contigo. La voz de Michael era suave. Entonces intentémoslo. Colocó la cápsula entre ellos. Cierra los ojos, dijo. Michael obedeció. Abre tu mente. Piensa en tu recuerdo más profundo. Uno que lleve olor, sonido, emoción. Pensó en el viejo sendero forestal de su casa después de una tormenta. En la tierra suave y húmeda de los brazos de su abuela. Su chal siempre olía a pino. Inhaló y luego, clic. La cápsula se abrió. Una ráfaga de vapor se elevó, brillando con un dorado brillante y un verde suave. Flotó entre ellos como un espíritu, luego se extendió lentamente por el jardín. De repente, el jardín cambió. Las plantas brillaron con más intensidad, y a su alrededor, se formó un recuerdo como un sueño. Vio a una mujer alienígena alta, fuerte y elegante, la madre de Valari. Estaba entre otros de su especie en un jardín igual a este. Los niños jugaban, la risa llenaba el aire, y al fondo, un hombre humano ayudaba a reparar algo. Un puente, tal vez. El corazón de Michael se congeló. Era su abuelo. Fari jadeó. Eres parte de este recuerdo. Michael se quedó mirando. ¿Mi abuelo? Contaba historias sobre su trabajo con sanadores alienígenas durante los años del primer contacto. Pero nunca creí que fueran reales. Valari se giró hacia él. Este aroma nos conectaba incluso antes de nacer. El vapor se desvaneció lentamente. El jardín volvió a la normalidad. Vari abrió los ojos atónita. Esto lo cambia todo. Michael asintió. Estábamos destinados a encontrarnos. Se hizo el silencio, pero no estaba vacío. Estaba lleno de conexión, de propósito, de algo antiguo que renacía. El jardín había compartido su secreto, y ahora también lo harían ellos juntos. Al día siguiente, Michael y Valari regresaron a clase. Pero algo había cambiado. Los susurros los seguían. No solo las típicas bromas groseras o los tapones de nariz. A espaldas de Valari, ahora eran más agudos, más serios. Ojos curiosos miraban fijamente durante más tiempo. Un profesor alienígena se detuvo a media frase al verlos, sentados uno al lado del otro de nuevo. La noticia se había extendido. La cápsula de aroma se había abierto. De alguna manera, alguien había visto la luz que brillaba desde el jardín.
Las cámaras de seguridad habían captado el pico de energía. Aunque el jardín estaba sellado y olvidado, el sistema lo había notado. Más tarde esa noche, llamaron a Michael al ala administrativa. No llamó. La puerta se abrió sola, revelando una sala redonda con sillas flotantes y biombos brillantes. 5 figuras alienígenas estaban sentadas detrás de una mesa ancha, con expresiones frías e indescifrables. El Consejo de la Academia. En el centro se sentaba la directora Jova, una alienígena insectoide alta, con duros ojos plateados y brazos que chasqueaban al moverse. Michael Gray, dijo, con una voz que sonaba como hojas secas. Por favor, siéntese. Michael asintió y se sentó en el único asiento del centro de la sala. Accediste a una zona restringida de la academia, continuó Jova. El jardín del sector 7A llevaba tiempo cerrado debido a riesgo psicológico. No entró por la fuerza, dijo Michael con calma. Seguí el olor. Fari me trajo allí. Esa es exactamente la preocupación. Otro consejero dijo que este era un reptil de piel suave. Valari de la casa Valene ha sido usada durante mucho tiempo para controlar sus emisiones de olor. Ella no hizo nada malo, dijo Michael. El jardín era seguro. Hermoso incluso. Las mandíbulas de Jova se crisparon. Hermoso para ti. Pero la historia nos cuenta otra historia. Su amable terapia de olor causó efectos secundarios, alucinaciones, colapso emocional. Sellamos ese camino por una razón. Michael se inclinó hacia adelante. Pero la cápsula no causó dolor. Compartía memoria, una memoria curativa. Y parte de esa memoria mostró a mi abuelo. La habitación se quedó en silencio. ¿Mientes?, dijo el tercer consejero, un alienígena pálido con 4 ojos. Los humanos nunca estuvieron en campos de memoria enlazados enviados. La voz de Michael se mantuvo firme. Me contó historias cuando era niño sobre un jardín oculto, sobre una mujer con ojos plateados y aroma violeta que ayudaba a los soldados a calmar sus mentes. Le creo. Se escuchó una voz desde la puerta. Valari entró sosteniendo la cápsula abierta. Caminó junto a Michael e hizo una reverencia al consejo. Esta cápsula demuestra que nuestros antepasados trabajaron juntos, dijo con voz más fuerte que nunca. Michelle ayudó a desbloquearla, no por la fuerza, sino por la confianza. El consejero Jova parecía inquieto. Aunque eso sea cierto, la memoria olfativa ya no forma parte del sistema de aprendizaje aprobado. Quizás debería serlo. Michael preguntó, ¿se han preguntado alguna vez por qué han aumentado los casos de salud mental en la academia? ¿Por qué tantos estudiantes se sienten perdidos incluso en este lugar tan avanzado? El consejo se miró, pero nadie dijo nada. Valari continuó, mi gente no usaba el olor para hacer daño. Lo usábamos para sentir, para conectar, para recordar. Siguió un largo silencio. Entonces el consejero Jova suspiró. La galaxia ha dejado atrás las costumbres antiguas. No serán castigados, pero están advertidos. No despierten lo que estaba enterrado. Michael se puso de pie. A veces, las cosas enterradas se entierran por las razones equivocadas. El consejo no dijo nada más. Fueron despedidos. Más tarde esa noche, Michael y Valari volvieron a sentarse en el jardín. Las plantas brillaban más que nunca, respondiendo a su vínculo. Tienen miedo, dijo Valari. Miedo del pasado. Miedo de lo que el aroma pueda revelar. Michael asintió. Miedo de lo que han olvidado. Bajó la mirada hacia la cápsula. Pueden prohibir el jardín, sellar las puertas de nuevo, pero no pueden borrar este recuerdo. Michael se recostó en el musgo brillante. ¿Sabes? Cuando me senté a tu lado ese primer día, no esperaba nada de esto. Simplemente olí algo que parecía real. Fari sonrió. No eres como los demás. Tu corazón escucha, rió. Algunos dicen que escucha demasiado. Una suave brisa atravesó el jardín y un nuevo aroma llenó el aire.
Vainilla cálida y lluvia suave. Fari parpadeó. No soy yo. Michael pareció sorprendido. Es mi recuerdo. Las plantas habían empezado a leerlo. El aroma ya no era solo el lenguaje de Far. Se estaba convirtiendo en su lenguaje compartido. Al día siguiente, su clase notó algo aún más extraño. El asiento junto a Valari ya no era evitado. Estaba lleno. El aroma de Michael también había cambiado, sutilmente, como si su olor humano se hubiera mezclado con el de ella. Ahora, en lugar de apartar la mirada, algunos estudiantes se acercaron, curiosos. ¿Qué es ese olor?, preguntó uno. Es relajante. Valari no habló. Dejó que Michael respondiera. Es un recuerdo, dijo. Uno compartido. La chica alienígena que una vez hizo que otros contuvieran la respiración ahora los ayudaba a respirar más profundamente. Pero el consejo los observaba, y no habían terminado de intentar silenciar el pasado. Los días pasaban, pero el recuerdo del consejo, la advertencia permaneció como una sombra. Aún así, Michael y Valari volvían al jardín oculto cada noche. No hablaban mucho allí. Simplemente se sentaban, respiraban, dejaban que la sensación les llevara los pensamientos. Era un consuelo silencioso. Pero algo había empezado a cambiar dentro de la cápsula de cristal. El brillo se intensificaba. Los vapores ya no se arremolinaban suavemente. Latían. Vivos, esperando. Está reaccionando a nosotros, susurró Valari una noche. Sostuvo la cápsula entre sus manos, como si supiera que algo se avecinaba. Michael asintió. O tal vez supiera que algo está listo. Esa noche, decidieron intentarlo de nuevo. No abrirla a la fuerza, sino abrirla por completo, para permitir que el recuerdo interior hablara. Se sentaron en el centro de jardinería. El banco de piedra se había convertido en su lugar, medio cubierto de musgo suave que brillaba suavemente bajo la luz de la luna que se filtraba a través de la cúpula. Valari colocó la cápsula sobre la piedra plana que los separaba. Solo funciona si el vínculo es honesto, dijo. Sin mentiras, sin máscaras. Michael colocó su mano junto a la de ella. No tengo nada que ocultar. Ella lo miró a los ojos, luego los cerró, lo hicieron, y juntos inhalaron profundamente. Valari se concentró en el recuerdo de su madre, en la forma en que tarareaba suavemente mientras tejía hilos de aroma en el aire. Contando historias sin palabras. Michael se concentró en los senderos del bosque, en el olor a pino y el suéter desgastado de su abuela, en la seguridad. La cápsula pulsó una vez, luego otra, y luego crujió. No fue un sonido fuerte, solo un suave tic-tac como un huevo rompiéndose. Un vapor dorado fluyó, no en una nube, sino en lentas cintas, envolviéndolos como seda. Se quedaron sin aliento. El aire se llenó de recuerdos. De repente, el jardín que los rodeaba se disolvió, y estaban dentro del recuerdo, no solo viéndolo, sino de pie en él. Estaban en un vasto campo abierto bajo dos soles. Niños extraterrestres reían, corriendo entre árboles que brillaban con hojas azules. Una melodía flotaba en el aire. Sin instrumentos, solo aroma y sonido entrelazados. Y en el centro del campo, la madre de Valari estaba de pie, alta, grácil, con ojos plateados y piel brillante. Estaba tejiendo aroma con sus manos, y otros se acercaron para inhalarlo. Entonces otra figura dio un paso adelante. Un hombre humano. Vestía una vieja chaqueta militar terrestre, remendada y polvorienta. Su rostro era amable, surcado por la edad y la sabiduría. Michael jadeó. Ese es él. Ese es mi abuelo. Valari lo miró, atónita. ¿Estás seguro? Él asintió. Vi esa chaqueta en fotos y esa sonrisa. El hombre del recuerdo hizo una leve reverencia a la madre de Valari. Ella le devolvió la sonrisa y sus manos se tocaron brevemente. De repente, el aroma cambió en el aire. Valari y Michael lo sintieron. Una oleada de paz,
profunda y abrumadora. Por un instante, todo se sintió completo. Entonces el recuerdo se desvaneció. Los gritos resonaron. El humo se elevó en la distancia. El campo se oscureció. Naves llenaron el cielo. Bestias de metal con armas listas. Una fuerza invasora. Extraterrestres desconocidos. El recuerdo se fracturó. El tranquilo jardín ardía. La madre de Fari se giró, protegiendo a los niños con una oleada de aroma, empujándolos a un lugar seguro. Y luego se giró hacia el hombre humano. Le entregó la cápsula. Mantén esto a salvo, dijo. Encuentra al que huele a ambos mundos. Solo entonces el jardín volverá a la vida. El recuerdo terminó. El jardín regresó. Valari temblaba. Michael permaneció inmóvil, con las manos agarrando el borde de la piedra. Se la dio a tu abuelo, susurró Valari. Y él te la pasó a ti. Michael asintió lentamente. Por eso se abrió. Porque ambos llevamos ese aroma. Tuyo por la sangre, mío por el recuerdo. ¿Pero qué significa? Preguntó Valari. ¿Qué es este aroma que llevamos dentro? Michael pensó un buen rato y luego dijo, es la unidad. Más tarde esa noche, Michael regresó a su dormitorio. Abrió su vieja maleta, sacó un cuaderno descolorido y hojeó una página que su abuelo había escrito hacía mucho tiempo. Si alguna vez hueles lluvia y fuego a la vez, síguelo. Te llevará a casa. O a ella. Michael sonrió entre lágrimas. Su abuelo lo sabía. Mientras tanto, Valari permanecía sola en el jardín, sosteniendo la cápsula ahora vacía. Pero en lugar de sentirse triste, se sentía tranquila. La cápsula estaba vacía. Pero ella no. El recuerdo seguía vivo en su interior y en el de Michael. Dos seres diferentes, pero con el mismo aroma a esperanza. Al día siguiente, cuando entraron juntos a clase, el cambio fue visible. Los estudiantes no susurraron esta vez. Observaron. Y un valiente niño alienígena se inclinó hacia ellos y preguntó, ¿puedo olerlo yo también? Michael y Valari se miraron, luego sonrieron porque algo finalmente había comenzado, y el mundo nunca volvería a oler igual. La academia nunca fue la misma después de que se abrió la cápsula. Al principio, fueron cosas pequeñas. Los estudiantes que pasaban, Michael y Valari, disminuían la velocidad, no para insultar o mirar fijamente, sino para respirar. No sabían por qué, pero el aire a su alrededor se sentía diferente, más suave, más cálido, como si algo antiguo y amable estuviera despertando. Luego vinieron los sueños. 3 estudiantes reportaron visiones vívidas, recuerdos de su infancia en los que no habían pensado en años. Una niña soñó con su hermano fallecido. Otra recordó la risa de su madre moribunda. Todos dijeron lo mismo. Comenzó cuando me senté cerca de ellos. La noticia se extendió rápidamente. Pronto, más estudiantes comenzaron a sentarse cerca de Valari, incluso haciendo preguntas. ¿Qué es este aroma? ¿Por qué me siento tranquilo? ¿Es esto terapia? Michael explicó cuidadosamente. Se llama memoria olfativa. Es un don curativo de la gente de Valari. Pero solo funciona si tu corazón está abierto. Valari agregó suavemente. No es magia. Es memoria. Y la memoria es poderosa. Algunos estudiantes se burlaron. Otros se quedaron. Algunos lloraron en silencio, sintiendo emociones que no habían dejado salir en años. Y así, comenzó una nueva clase. No estaba escrita en el horario, no se calificaba, pero era profundamente necesaria. Pronto, incluso los profesores lo notaron. Un profesor alienígena veterano, viejo y amargado, se encontró de pie en silencio cerca del jardín después de clase. No habló, no se sentó, solo se quedó de pie y respiró. Y luego lloró. Cuando le preguntaron por qué, simplemente dijo, mi hijo murió hace 10 años, pero ahora puedo recordar su voz. Valari asintió. El olor recuerda lo que hemos olvidado,
Pero no todos aceptaron el cambio. En una cámara oscura bajo la torre del consejo, la directora Jova observaba las cámaras de vigilancia con ojos fríos. «Lo están propagando», dijo. El consejero retsiseó. «El olor está infectando las mentes. Los estudiantes se saltan las sesiones regulares de terapia». Las manos de Jova chasquearon. «Les advertimos. Nos ignoraron. Ahora el recuerdo está despertando a otros». Otro consejero preguntó: «¿Deberíamos cerrar el jardín?». Jova se quedó mirando las imágenes brillantes. Michael estaba ayudando a un niño extraterrestre a respirar a pesar del pánico, usando flores que combinaban con el aroma. «No», dijo. «Apagarlo los convertiría en mártires. Necesitamos romper la conexión de otra manera». Entrecerró los ojos, rompiendo el vínculo. A la mañana siguiente, llamaron de nuevo a Michael. No a la sala del consejo, sino al ala médica. «Solo queremos hacerle una tomografía». La enfermera dijo: «Por su seguridad», asintió Michael. Estaba acostumbrado a las pruebas. El programa de transferencia de la Tierra siempre verificaba la compatibilidad humana con entornos extraterrestres. Pero algo no encajaba. La tomografía se alargó más de lo habitual. Más máquinas, más escaleras silenciosas del personal. Finalmente, un médico se acercó con una mirada extraña. «Michael», dijo, «tus patrones neuronales han cambiado». «¿Qué significa eso?». «Significa que tu cerebro está empezando a procesar el olfato como lo hace la gente de Valari. No solo el olfato, sino también la memoria, la emoción, la identidad. No es natural para un humano». Michael se incorporó. «Pero me siento bien. Mejor, de hecho». El médico bajó la voz. «Podrían intentar detener esto. Te estás convirtiendo en algo nuevo. Y no todos lo quieren». A Michael se le encogió el corazón. Así que, después de todo, el consejo estaba observando. Más tarde esa noche, se encontró con Valari en el jardín. Le contó todo. Ella se sentó a escuchar en silencio y luego dijo una palabra. «Bien», parpadeó Michael. «Bien». «Sí», dijo ella. «Porque si tienen miedo, significa que estamos cerca». «¿Cerca de qué? ¿De despertarlos?». Se levantó y abrió los brazos. El jardín respondió. Las flores brillaron con más intensidad. La niebla se espesó. El aire estaba cargado de recuerdos. «Esta es la primera vez que no me escondo», dijo Valari. «Y estás cambiando por eso. Eso significa que el vínculo es real. Significa que nuestra gente nunca estuvo destinada a estar separada». Michael miró a su alrededor. «Se siente como el comienzo de algo». Valari asintió. «O tal vez el regreso de algo antiguo». Estaban uno al lado del otro en el jardín resplandeciente, y muy por encima de ellos, en el último piso de la torre de la academia, un anciano alienígena solitario observaba desde la distancia. Cerró los ojos y sonrió porque recordaba. Al día siguiente, apareció un aviso en todas las pantallas de la academia. Se había aprobado un nuevo programa opcional, Exploración de la Memoria Enviada, dirigido por los estudiantes Valari y Michael Gray, supervisado por el Consejo Histórico. Los estudiantes vitorearon. El jardín se llenó de caras nuevas. Algunos seguían frunciendo el ceño. Algunos se quedaron atrás, pero muchos se adelantaron. Y al inhalar el aroma, recordaron. Toda historia tiene un comienzo. Para Valari, empezó con un asiento vacío, frío, silencioso, evitado. Para Michael, empezó con un aroma que le recordaba a su hogar. Pero ahora, ese asiento nunca estaba vacío. Habían pasado semanas desde que el Consejo permitió el inicio del programa de memoria olfativa. Lo que empezó como una curiosidad silenciosa se había convertido en algo mucho más grande. El jardín ya no era solo un lugar secreto. Era un aula, un refugio, un puente. Valari estaba de pie al frente, ya no como estudiante, sino como guía.
Su suave voz guiaba a otros a través de ejercicios de respiración, ayudándolos a desvelar recuerdos enterrados en lo más profundo de su ser. Algunos estudiantes reían, otros lloraban. Algunos no decían nada, pero volvían al día siguiente. Michael estaba a su lado, explicándole la perspectiva humana. No necesitas entender el aroma, decía. Solo necesitas sentirlo. Deja que hable. Y la gente escuchaba. Extraterrestres de diferentes especies que antes apenas se hablaban ahora estaban sentados uno al lado del otro. Juntos en el círculo musgoso, compartiendo sus historias a través del aroma. Una mañana, Valari llegó temprano. Se sentó en el viejo banco de piedra en el centro del jardín, el mismo donde Michael se había sentado con ella por primera vez. El aire estaba quieto, silencioso. Cerró los ojos y dejó que su aroma ascendiera naturalmente. Una suave brisa lo recogió, extendiéndolo por el jardín como un mensaje. Y luego pasos, pero no un par. Muchos, docenas, estudiantes, profesores, incluso 2 miembros del consejo entraron al jardín en silencio. No hablaron. Simplemente tomaron asiento. Ni una rosa, ni títulos, solo seres sentados juntos, respirando el mismo aire. Valari abrió los ojos y sonrió. El jardín estaba lleno. Michael entró último con algo envuelto en tela. Caminó hacia el centro y se arrodilló frente a Valari. Lo encontré, dijo, en la vieja bolsa de mi abuelo. Creo que es hora. Desenvolvió el objeto. Era una segunda cápsula, agrietada, vieja, pero aún brillaba débilmente. Los ojos de Valari se abrieron de par en par. ¿Otra? Michael asintió. Debía de haber llevado 2. Uno para el pasado, otro para el futuro. Lo colocaron juntos sobre la piedra. Sin ritual, sin escaneo, solo silencio. Y entonces, sin ser tocado, se abrió. Una suave niebla blanca emergió flotando. Esta vez no hubo una visión repentina, ningún recuerdo de la guerra, solo calidez, calma. La niebla se extendió lentamente por el jardín, rozando a cada persona como un abrazo. Uno a uno, los estudiantes comenzaron a reír, a sonreír. Algunos lloraron suavemente. Como la niebla no mostraba viejos recuerdos, creaba nuevos. Era el aroma de la unidad, de la paz, de un momento que jamás se olvidaría. Después de ese día, algo cambió en la academia. El programa de memoria olfativa se añadió oficialmente al currículo interespecies. Valari y Michael fueron invitados a dar charlas en otros planetas. Líderes diplomáticos vinieron a estudiar lo que llamaban el método Valari. Pero para Michael, nunca se trató de fama. Seguía sentado en el mismo lugar cada mañana junto a Valari. Y cada mañana, más estudiantes se unían a ellos. Incluso aquellos que antes se burlaban, incluso aquellos que temían su aroma. Ahora llevaban parte de él. Con orgullo. Pequeñas botellas de sentido mixto mezcladas en sesiones de terapia de memoria. Los llamaron gorros de sensación. Un nuevo invento, un nuevo comienzo. Una noche, Valari y Michael volvieron a sentarse solos en el jardín. El sol se había puesto detrás de la cúpula de cristal. ¿Te acuerdas?, preguntó Valari en voz baja. Lo primero que me dijiste. Michael sonrió. Le dije, tu olor me recordó a la tierra después de la lluvia. Ella sonrió. Fuiste la primera persona que me hizo creer que no estaba maldecido. Y tú, dijo, me ayudaste a recordar cómo huele el amor. Volvieron a sentarse en silencio, no porque no hubiera nada más que decir, sino porque el silencio ahora era total. En el siguiente ciclo, la academia añadió una estatua a la entrada del jardín. 2 figuras estaban espalda con espalda, un humano y un extraterrestre, sosteniendo juntas una cápsula de cristal. En la base estaba escrito, el asiento ya no está vacío. En memoria de ese día, un aroma lo cambió todo, y en algún lugar del otro lado de las estrellas, otros comenzaron a plantar sus propios jardines. Pequeño al principio,
sencillo, pero lleno de aroma, lleno de recuerdos. Y en cada jardín siempre había un asiento libre para la siguiente persona lo suficientemente valiente como para sentarse y oler la verdad.